Fíjense, mis hermanos, que a veces buenas cosas que suceden en nuestra vida, buenas cosas que Dios puede y obra en nuestra vida, Dios las puede usar como lección para mostrarnos no solamente el bien que Él ha hecho en nosotros, sino el mal que nosotros hemos hecho contra Él. Dios tiene maneras de mostrarnos ese mal que a veces hemos cometido contra nuestro Dios. Y puede hacerlo usando buenas cosas que Él ha obrado para mostrarnos el mal que hemos podido cometer contra Él. Y eso es precisamente, mis hermanos, lo que sucede aquí en el capítulo 12 del primer libro de Samuel. Este capítulo, mis hermanos, Dios le va a mostrar a Israel el gran mal que cometieron contra Él, pidiendo un rey como el resto de naciones. Fíjense en el versículo 16. Dios dice, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo rey para vosotros. Ahora bien, mis hermanos, para entender cómo funciona este capítulo 12, es importante entender que el capítulo 12 de Primera de Samuel, en cierta manera, es la explicación de lo que sucedió en el capítulo 11. Por lo tanto, estamos forzados a recordar rápidamente qué es lo que vimos en el capítulo 11, qué es lo que sucedió en el capítulo 11 de Primera de Samuel, porque el 12 es la explicación, la visión por parte de Dios de lo que Él obró en el capítulo 11. Y si recuerdan brevemente, mis hermanos, en el capítulo 11, cuando Nahash el amonita se acercó a la ciudad de Jabes Galaad, estaba esa ciudad en peligro, estaba sitiada y necesitaban salvación. Y una de las cosas que vimos es que el pueblo de Dios se olvidó, mis hermanos, cayó en el olvido de que Dios era su Salvador. ¿Y qué es lo que hicieron? Buscaron pacto, comprometerse a gran coste con Nahash, el enemigo del pueblo de Dios. Incluso les hubiese costado un ojo de la cara, porque Nahash era aquel que iba sacando los ojos derechos de sus enemigos. Fíjense, mis hermanos, que se olvidaron de que Dios era su Salvador y miraron a comprometerse en pacto y a alto coste con Nahash. Tenían una esperanza dudosa de que alguien pudiese salvarlos. Le pidieron, déjanos enviar mensajeros si hay alguien que pueda salvarnos. Se olvidaron de que Dios era su Salvador y mandaron mensajeros para ver si en Israel había alguien que pudiese salvarlos. Se olvidaron de que Dios era Salvador, convirtieron la salvación en un acto de gracia divino en un mero acto humano. El resto del capítulo 11 nos muestra de que verdaderamente sí había alguien que era Salvador. Y ese era su Dios, quien a través de su ungido por el poder del Espíritu obraría salvación en medio de Israel. Fíjense en el capítulo 11, mis hermanos, dos versículos claves que nos permiten ver esto. El versículo 6 del capítulo 11. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Ahora fíjense el versículo 13. Y Saúl dijo, no morirá ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Es decir, el resto del capítulo 11 muestra de que sí había uno que era Salvador y era precisamente su Dios, quien los salvó por medio de su ungido por el Espíritu Santo con poder. ¿Y cómo acaba ese capítulo, mis hermanos? Pues que a raíz de esa gran salvación, evidentemente, se produce la proclamación pública de Samuel como Israel, de Saúl como rey. Y la gente estaba evidentemente contenta, había gran gozo, había gran alegría. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios había obrado salvación. Había gran alegría, ¿por qué? Porque ahora tenían a su rey ungido con poder que podía salvarles de sus enemigos. ¿Quién estaría triste frente a una situación así, mis hermanos? ¿Quién sería el aguafiestas en esa fiesta de alegría y de gozo? Fíjense cómo termina ese capítulo en el versículo 25 del capítulo 11. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. ¿Se dan cuenta? Se alegraron. Había alegría, había gozo porque Dios obró salvación. Pero,
Ahora entra al capítulo 12. Y el capítulo 12 va a ser la visión que Dios tenía de la salvación que obró en el capítulo 11. Y Dios les va a decir en el capítulo 12 que esa salvación que Él obró, ahora la va a utilizar para mostrar en la vida de su pueblo el gran mal que cometieron contra Él. Cómo se olvidaron de Él. Y el capítulo 12 Dios les va a llevar al estrado. Y todo este capítulo 12 se organiza, mis hermanos, como un juicio. Si se dan cuenta, los primeros 5 versículos del capítulo 12 es Samuel quien es llevado al estrado y juzgado. Atestiguad delante de mí, delante de Jehová y de su ungido, si he hecho algo mal, si he tomado un buey, si he tomado de alguno de vosotros. Y después, mis hermanos, el resto del capítulo, a partir del versículo 6 en adelante, Dios va a llamar 2 veces a Israel al estrado. Fíjense en el versículo 6 del capítulo 12. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová, que designó a Moisés y Aarón y sacó vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguardad. Fíjense el versículo 7. Ahora pues aguardad. Ahora vayan, mis hermanos, al versículo 16. Esperad aún ahora. Esos 2 versículos, aunque están traducidos de manera distinta, en el original utilizan la misma palabra. Y es la palabra, ahora levantaos, presentaos. Es como si Dios llama a Israel al estrado, levántate Israel y sube al estrado. Y en el primer llamado, levantaos y presentaos, Dios les va a mostrar el gran mal que cometieron contra Él. Y la segunda vez que los llama al estrado para juzgarles, Dios les va a mostrar que aún y el mal que han cometido, algo tienen que hacer. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera como se estructura y se encaja este capítulo 12, mis hermanos. Por lo tanto, con esta idea en mente del mal que les mostrará Dios ahora a su pueblo, hay 3 cosas que en el día de hoy destacaremos de este capítulo 12. La primera, mis hermanos, es que Dios puede tener a bien mostrarnos el mal que hemos cometido contra Él. La segunda cosa, mis hermanos, es que Dios llama a no apartarnos de Él, aun y el mal que hayamos cometido contra Él. Y tercero, mis hermanos, es que Dios nos ha dado a Cristo para el mal que hemos cometido contra Él. Vamos a destacar estas 3 cosas en el día de hoy. Primero, que Dios puede tener a bien, mis hermanos, mostrarnos el mal que hemos podido cometer contra Él. Y la pregunta aquí es, ¿qué medios puede usar Dios para mostrar esto, para mostrar este mal? Y fíjense, mis hermanos, que uno de los medios es por medio, mis hermanos, de la proclamación de su palabra de manera íntegra y con plena autoridad. Esas son las maneras en como Dios puede mostrar el mal a su pueblo, por medio de esa proclamación de su palabra en integridad y en autoridad. Fíjense, eso lo vemos en los primeros 5 versículos, mis hermanos. Los primeros 5 versículos son preparatorios para todo lo que va a venir. Pero aún y ser preparatorios son de suma importancia. Porque fíjense que aquí Samuel les dice al pueblo, bueno, yo he escuchado todo lo que me habéis pedido. Me habéis pedido rey y yo os he dado rey. Y ahora mirad el rey que anda delante de vosotros. Fíjense el versículo 2. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. En realidad lo que está diciendo aquí Samuel no es que va delante de nosotros, es que anda delante de vosotros. Y esa idea de andar delante de vosotros es muy importante porque si se fijan en ese mismo versículo 2, había otro que andaba delante de Israel. Y ese fue Samuel. Fíjense, hay 2 personas que andan aquí. Fíjense, ahora pues, he aquí vuestro rey va delante, anda delante de vosotros. Yo ya soy viejo lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Fíjense la imagen que aparece en ese versículo 2. Ahora el que anda delante del pueblo de Dios, ¿quién es? Es el rey, es Saúl. Y Samuel, mis hermanos, que es el último juez, ha andado durante tiempo a lo largo y en medio del pueblo. Pero ahora ya no va a andar más como juez, porque aquel que anda delante del pueblo, ¿quién es? Es el rey. Fíjense qué imagen, mis hermanos, tan preciosa que tiene la Biblia de mostrarnos que ahora el periodo de jueces llega a su fin.
Y el periodo que va a gobernar a su pueblo ahora, al pueblo de Dios, va a ser el periodo de la monarquía con el rey que Dios escoge para mediar el pacto a través de ese rey. ¿Se dan cuenta? Al principio de Samuel vimos cómo Dios establece una serie de cambios. Dios prepara el escenario para cambiar todo el periodo de jueces al periodo de la monarquía, porque ahora será el rey quien me dará el pacto de Dios a su pueblo. Y eso es lo que vemos aquí. Ahora el rey anda delante y ahora Samuel, el último juez que andó por tiempo delante de Israel, va menguando. Hay un autor, y no, mis hermanos, no es Spurgeon, ya por si alguien se lo preguntaba, no es Spurgeon, ¿ya? Un autor que se llama Robert Berger, que tiene una imagen preciosa de esto que dice, este versículo muestra, es el clavado del último clavo en el ataúd del sistema de los jueces. Fíjense que aquí acaba este sistema. Y fíjense que hay algo importante aquí, mis hermanos. Samuel nos dice que estuvo tiempo andando en medio del pueblo. Fíjense que nos marca la temporalidad con las palabras de ya soy viejo y lleno de canas y juventud. Fíjense el versículo 2. Yo ya soy viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día que soy viejo y lleno de canas. Esto me ha llevado a una reflexión personal importante, mis hermanos. Fíjense que aquí los siervos de Dios estaban desde su juventud hasta que tenían canas con aquel rebaño que Dios les dio. Moisés estuvo, mis hermanos, hasta que el Señor se lo llevó con canas y algunas veces con canas verdes, ¿ya? En medio de ese pueblo que Dios le dio. Samuel, mis hermanos, desde su juventud hasta que le salieron canas, yo ya tengo algunas, ¿ya? Hasta que le salieron canas, mis hermanos, con el pueblo que Dios le dio. Si me corté el pelo esta semana, mis hermanos, y todo el pelo que caía era blanco. Digo, este no es mío, esto me lo han pegado, esto no es mío. Pero fíjense, mis hermanos, que estuvieron con el pueblo durante largo tiempo. No fueron saltando de un rebaño a otro, mis hermanos. Esto es una reflexión interesante, estuvieron con ese rebaño. Pero ¿saben qué? Ese tiempo desde la juventud hasta lleno de canas, en Samuel, mis hermanos, implicaba algo. Que Samuel tuvo el tiempo suficiente, ¿saben para qué? Para hacer las cosas muy bien o hacer las cosas muy mal. Tuvo tiempo suficiente para tener un ministerio íntegro de principio a fin o un ministerio que no fuese íntegro de principio a fin. Hubo tiempo suficiente. ¿Y qué es lo que hace Samuel ahora? Samuel va y pone todo su ministerio delante del pueblo de Dios y de su ungido. Y va a pedir ahora frente al estrado del juicio que ahora el pueblo juzgue el ministerio de Samuel. Fíjense, mis hermanos, Samuel aquí va a ser en cierta manera el que está en el estrado de acusado. El pueblo va a ser la fiscalía y Jehová y el ungido van a ser aquellas autoridades que van a dar testimonio de ese juicio y de esos testigos. Fíjense en el versículo 3. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y de su ungido, si he tomado buey, etcétera, etcétera, etcétera. Samuel va a pedir ahora que el pueblo juzgue su ministerio, pero es muy importante, juzgue no la perfección de su ministerio, sino la integridad de su ministerio, mis hermanos. Porque es muy distinto lo que es la perfección que la integridad, hermanos. Fíjense que aquí no se está juzgando la perfección del ministerio de Samuel. ¿Saben por qué? Porque de perfección no había perfección en el ministerio, salvo en la persona y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fue el único ministerio perfecto y vida perfecta en este mundo. No se nos dice, pero algo raro pasó con los hijos de Samuel, mis hermanos. Nunca se culpa a Samuel como se culpó a Elí, pero algo pasó ahí raro con los hijos de Samuel. Porque saben que no se juzga la perfección aquí, porque los errores, mis hermanos, siempre van a estar, siempre va a errores, siempre habrá equivocaciones. En todo ministro de Cristo y en todo ministerio habrá puntos débiles, puntos fuertes y puntos ciegos. Aquí no se juzga, Samuel, la perfección, se juzga la integridad. Y esto es muy distinto, porque la integridad, mis hermanos, es esa virtud del carácter que determina un carácter que las cosas se hacen con honestidad, con respeto, con sinceridad, sin aprovecharse de esa situación. Y eso es lo que Samuel les dice. Aquí está mi ministerio desde mi juventud hasta las canas mismas y ahora juzgad. Si he tomado el buey de alguno,
si he tomado el asno de alguno, si he tomado cohecho, si es así, atestiguad y lo repararé. En pocas palabras, ¿qué es lo que está diciendo en cierta manera Samuel? Lo que está diciendo Samuel es si se ha aprovechado de su posición en ese ministerio. Si se ha aprovechado para su propio bien, si se ha aprovechado para su propio beneficio, si lo que ha hecho es oprimir a ese rebaño y a ese pueblo para sacar bien para uno mismo, para sí mismo, y no para la gloria de Dios, sino para su propio interés. Si lo pusiésemos en el día de hoy, Samuel diría, bueno, mirar si he tomado de las ofrendas, mirar si he oprimido al rebaño para mi propio beneficio, mirar si me he aprovechado de mi autoridad aquí. Esto es lo que diría Samuel. Y fíjense, mis hermanos, que está juzgándose la integridad, porque hubo un ministerio de dos que no fue íntegro, ¿se acuerdan? Es el ministerio de los hijos de Elí. ¿Se acuerdan de Ofni y Finees, mis hermanos? Ese ministerio sí que no fue íntegro. Esos se aprovecharon de su ministerio de principio a fin. ¿Qué es lo que hacían? Ponían el tenedor dentro de la olla de la carne y lo que saliese y sacase se lo quedaban para ellos. No querían la parte designada que les tocaba como sacerdotes, sino que incluso querían más, mis hermanos. Y oprimían y chantajeaban a aquellos que les decían, oye, esto no está bien. Eso sí que fue un ministerio, mis hermanos, el cual no fue íntegro. Y la cuestión aquí era, mis hermanos, que sin integridad perdían entonces toda su autoridad. ¿Qué es lo que atestiguó aquí el pueblo en los versículos 4 y 5? De que el ministerio de Samuel fue íntegro de principio a fin. ¿Y por qué está estableciendo Samuel ese juicio? Es importante, no para saber, mis hermanos, en la confianza que tenía, no para saber el número de apoyos que tenía en medio del pueblo de esa congregación de Israel, mis hermanos, estableció ese juicio de la integridad, porque hay algo importante que debemos saber. Que lo que es la autoridad, mis hermanos, se basa sobre la integridad. Fíjense que cuando nuestros políticos, mis hermanos, vemos que tienen una vida, algunos de ellos, que no es íntegra, inmediatamente, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos de escucharles, mis hermanos. Porque muchas veces lo que es la autoridad se sustenta sobre lo que es esa integridad. Y Samuel tenía, mis hermanos, un ministerio íntegro, plena autoridad, no solamente por haber sido llamado por Dios, no solamente porque Dios no permitió que ninguna de las palabras de Samuel cayese al suelo y todas se cumpliesen, sino que tenía autoridad, mis hermanos, porque su ministerio fue un ministerio de principio a fin íntegro. Y por lo tanto ahora el pueblo escucharía esa palabra que saldría de la boca de Samuel con un ministerio íntegro. Una palabra sustentada con autoridad sobre un ministerio íntegro. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El pueblo escucharía. Fíjense que esto a veces los pastores lo vivimos, ¿ya? Cuando alguien piensa que el ministerio no es íntegro, que se ha hecho algo, el pastor ha podido hacer algo, o se piensa que se ha hecho algo, ¿saben qué es lo primero que sucede? Que te dejan de escuchar, mis hermanos. Porque esa autoridad se sustenta muchas veces en esta integridad. Fíjense ahora el versículo 6, después de que el pueblo dice, sí, en nada has hecho esto, somos testigos. Fíjense el versículo 6, entonces Samuel dijo al pueblo. ¿Se dan cuenta? Samuel va a empezar a proclamar lo que es, mis hermanos, la palabra de Dios. Por esa proclamación de la palabra de Dios se va a sustentar en un ministerio de principio a fin que fue íntegro. Por lo tanto, la palabra de Dios va a ser proclamada y sustentada, mis hermanos, con integridad y con plena autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad por sí sola. Puede haber ministerios que no son íntegros y la palabra sigue teniendo autoridad. ¿Por qué? Porque es la palabra perfecta de nuestro Dios soberano. Pero eso no quita, mis hermanos, que esa palabra tiene que ser proclamada sobre un ministerio íntegro, porque sobre ese ministerio íntegro se sustenta esa autoridad de la proclamación de la palabra. Y con esa proclamación de la palabra, con integridad y autoridad, esa palabra, mis hermanos, es lo que Dios va a usar, ¿saben para qué? Para mostrar a Israel el mal que cometieron delante de Dios. Será esa palabra proclamada la que abrirá el corazón de Israel y les mostrará, mirad el mal, Israel, que habéis cometido delante de los ojos de Dios. Dios utilizará a ese siervo íntegro,
con una proclamación con plena autoridad de esa palabra, cogerá, mis hermanos, esa palabra que es más afilada que espada de dos filos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va, mis hermanos, a penetrar y a partir hasta el espíritu, el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discernirá, mis hermanos, los pensamientos y las intenciones mismas del corazón de uno. ¿No han sentido alguna vez esa sensación, mis hermanos, de cuando están escuchando esa palabra de Dios expuesta, de que llega un momento que te quedas ahí y dices, esto parece que va por mí? ¿No han sentido algunas veces, mis hermanos, que están ahí y están diciendo que esto lo está diciendo por mí? ¿No han sentido alguna vez, mis hermanos, lo que es esa espada de dos filos llegando hasta lo más profundo de sus vidas y corazones? Hasta aquel lugar que uno esconde, que se piensa que nadie va a llegar ahí, pero la palabra de Dios llega y lo deja todo descubierto delante de Él y delante de ti. Esa proclamación de esa palabra con integridad y autoridad, mis hermanos, será precisamente lo que Dios usará para desvelar muchas veces ese mal cometido delante de sus ojos. Y Dios tiene a bien hacer esto, mis hermanos. Y digo que Dios tiene a bien, lo resolveremos esto en el segundo punto, mis hermanos, porque que Dios haga esto es un acto de gracia. Porque cuando esto se desvela, mis hermanos, fíjense que será la única manera en que entonces uno podrá darse cuenta y volver entonces a su Dios. Ese es uno de los medios que Dios utiliza, esa proclamación íntegra de la palabra con autoridad, pero hay otro medio que Dios usa. Y es el medio, mis hermanos, del testimonio de la historia de la salvación. Fíjense ahora que a partir del versículo 7 va a mostrarnos el contenido de esa palabra proclamada con integridad y autoridad que desvelará ese mal en Israel. Y fíjense que el contenido va a ser el testimonio de la historia de la salvación. Si se dan cuenta, el versículo 7, mis hermanos, o el versículo 6, empieza estableciendo lo que es el éxodo mismo. Fíjense el versículo 6. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová, que designó a Moisés y a Aarón, sacó vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. En realidad lo que aquí está diciendo Samuel es que es Dios quien hizo eso. Es Dios quien levantó a Moisés, es Dios quien levantó a Aarón, es Dios quien sacó a vuestros padres de Egipto. Esto es el éxodo, mis hermanos, el evento esencial de la salvación del pueblo de Dios en el antiguo pacto. Lo que quedó grabado en la conciencia del pueblo de Dios, ese evento que marcó la salvación del pueblo y la creación de Israel como pueblo de Dios en el antiguo pacto. Samuel está diciendo, es Dios quien hizo eso, es Dios quien nos salvó. Y ese titular del versículo 6, mis hermanos, está en cierta manera, marcando una verdad que se repetirá a lo largo del versículo 7, 8, 9, 10 y 11. Fíjense, mis hermanos, que ahora, esa verdad es que Dios es Salvador. Pero fíjense ahora en el versículo 7, Dios llama al estrado. Ahora aquí es Dios quien va a juzgar a Israel en el estrado. Ahora pues, aguardad, levantaos, presentaos delante de mí y contenderé. La idea de contender es juzgaré, razonaré con vosotros, ¿ya? Delante de Jehová, ¿acerca de qué? Fíjense, mis hermanos, acerca de todos los hechos salvadores, literalmente acerca de todos los hechos justos de Dios que Él ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Es decir, Dios ahora llama a Israel al estrado y les va a presentar, mis hermanos, lo que son esas pruebas históricas para que vean el mal que han cometido. Les va a presentar pruebas históricas, mis hermanos, de lo que es la salvación misma. Porque nuestra salvación es una salvación, mis hermanos, histórica. Una salvación, mis hermanos, que se da en la historia. Y Dios va a presentar lo que son esos hechos históricos. Y fíjense qué es lo que Él le va a decir. Primeramente, fíjense que va a empezar con lo que es el periodo mismo del Éxodo. Fíjense ahora el versículo 8. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Esto es el Éxodo, mis hermanos.
Está hablando, este es el gran acto de salvación que Dios obró. Cuando Jacob entró y el pueblo clamó, ¿qué es lo que hizo Dios? Levantó a Moisés, levantó a Aarón, sacó a vuestros padres de Egipto la salvación. Pero no se queda ahí. Fíjense cómo sigue mostrando que Dios no solamente fue salvador en el Éxodo, sino que Dios siguió siendo salvador en el periodo de jueces y siguió salvando a su pueblo. Y esto es importante, el Dios, mis hermanos, que nos salva o que nos salvó en Cristo es el Dios que sigue salvándonos en Cristo y es el Dios que nos mantendrá salvados en Cristo hasta el fin de la historia, mis hermanos. Y en el periodo de jueces, fíjense lo que sucede. Israel se olvidó de Jehová, versículo 9, y olvidaron a Jehová su Dios. Y Dios los vendió, mis hermanos, los entregó en manos de sus enemigos. Y entonces, ¿qué hizo Israel? Versículo 10, y ellos clamaron a Jehová. ¿Y qué es lo que hizo Jehová? Cerró sus ojos. No, levantó a jueces, levantó, mis hermanos, a Gedeón, levantó a Barak, levantó a Jefté, levantó a Samuel. ¿Qué es lo que hizo Dios? Siguió salvando a su pueblo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Toda esta historia de la salvación, toda esta historia de la salvación, de esos hechos salvadores de Dios, demuestran dos verdades. Una, que es la que veremos ahora, una verdad de principio a fin, que Dios es el salvador de su pueblo, que Dios es quien salva, quien sigue salvando y quien mantiene a su pueblo salvo, mis hermanos. Y esa verdad es fundamental. Entender, ese es el testimonio de la historia de la salvación aquí. Entender ese testimonio es fundamental para cuando llegamos al versículo 12. Porque fíjense el versículo 12. Y habiendo visto que Nahash, rey de los hijos de Amón, paren aquí, ¿quién es este Nahash? Este Nahash es el que vino en el capítulo 11, ¿se acuerdan? La serpiente amonita. No pierdan de vista el versículo 12, habiendo visto a Nahash, rey de los hijos de Amón, que venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino danos un rey. Me dijisteis, no, danos un rey. Miren este versículo 12 a la luz de todo el testimonio de la historia de la salvación. Porque el testimonio de la historia de la salvación de principio a fin para Israel fue: Dios es tu Salvador, Dios te salvó, Dios te salva, Dios te sigue manteniendo salvado. Y cuando ese enemigo Nahash llegó a las puertas de tu casa, ¿miraste a tu Salvador? Y la respuesta es no, pediste un rey como todas las naciones. Fíjense, mis hermanos, que aquí la petición de rey, mis hermanos, es la evidencia de que Israel había ¿qué? De que Israel había rechazado a su Dios como rey y a su Dios como salvador. Tenéis toda la historia de la salvación, Israel. Os he mostrado que soy vuestro Salvador, que soy vuestra roca, que soy vuestro refugio, que soy vuestro socorro, que soy vuestro castillo fuerte. Incluso lo habéis podido cantar en los salmos que habéis escrito. Y cuando llegan los enemigos delante de la puerta, ¿a quién habéis mirado? No habéis mirado a vuestro Salvador, sino que os habéis olvidado de él. ¿Se dan cuenta, hermanos, como aquí la historia de la salvación es el medio que Dios usa para mostrar el mal que Israel hizo delante de Dios? Y saben una cosa, mis hermanos, eso sigue siendo lo mismo con nosotros. Pero el peso de la historia de la salvación es mayor para nosotros. Porque Israel tenía los hechos de la salvación, los hechos justos de Dios, hasta jueces. Nosotros tenemos los hechos de la salvación de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos los hechos justos de la salvación de Dios cumplidos en la persona de nuestro Señor Jesucristo y hasta los nuevos cielos y la nueva tierra. Por lo tanto, mis hermanos, el testimonio de esa historia es mucho más pesado para nuestra vida como pueblo. Cuando cantamos ese himno, dime la antigua historia, cuéntame la victoria. Háblame de la gloria de Cristo y de su amor, mis hermanos, esta antigua historia que es la historia desde Génesis, la historia en cómo Dios levantó a Moisés, levantó a Aarón, levantó a los jueces, levantó a Gedeón, a Jefté, a Samuel, levantó a profetas para proclamar a aquel que había de venir. Es la historia que se cumple en Cristo
Jesús. Y esa historia testifica de una cosa en nuestra vida como pueblo de Dios, que Dios es nuestro Salvador. Y actúa como testigo, porque esa historia puede llegar a ti y puede hacer exactamente lo mismo que hizo con Israel. Preséntate delante de mí, puede decir Dios. Preséntate y razonaré contigo de mis hechos de salvación. ¿Recuerdas cuando clamaste a mí por tu pecado? Y vi a mi Hijo en aquella cruz que derramó su sangre para perdonarte. ¿Recuerdas la culpa que acarreabas por tu pecado y cuando llegaste a la cruz esa culpa desapareció y el perdón inundó tu vida? ¿Recuerdas en esa salvación? ¿Recuerda en esa aflicción en la cual estabas, en ese problema en el cual estabas? ¿Recuerda cuando clamaste a mí y yo te salvé? ¿Recuerda cuando por disciplina tuve que venderte a tus enemigos porque te olvidaste de mí, pero cuando clamaste yo oí y te salvé? ¿Recuerdas esa historia de la salvación en tu vida? Y hermanos, como iglesia es lo mismo. ¿Recuerdas, iglesia, cómo di mi sangre, dice Cristo, para comprarte como pueblo mío? ¿Recuerdas, piedra de ayuda, cuando erais 4 y yo os mantuve y os sostuve? ¿Recuerdas cuando clamasteis a mí porque quizá no llegabais al plazo legal y yo os sustenté y os salvé? ¿Recuerdas en esas situaciones cómo clamasteis a mí y os salvé? ¿Recuerdas la historia de la salvación en tu vida, iglesia? Y cuando ahora el enemigo de esa alma viene delante de ti, ¿a quién has mirado para salvación? ¿Has mirado a tu Dios que una y otra vez te ha dicho que es tu Salvador? ¿O has mirado a otro? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo la historia de la salvación es testigo? Muchas veces utilizado por Dios para poder mostrar ese mal que hemos podido cometer delante de Él. Y la pregunta aquí es, ¿qué mal mostró Dios? Y fíjense que el mal que mostró Dios, mis hermanos, es que abandonaron el pacto y a su Dios Salvador. Fíjense que esto se ve, mis hermanos, de manera clara en los versículos 9 y 10 en adelante. El versículo 9, y olvidaron a Jehová su Dios, lo olvidaron. Pero ese olvido, mis hermanos, no es como aquel que se olvida las llaves en casa. Bueno, hoy el móvil, que esto crea estrés. Me he dejado el móvil, se acelera ya el corazón y todo. ¿Qué voy a hacer sin móvil? Pues vas a hacer lo mismo que siempre, ¿ya? Más tranquilo porque no te van a llamar, ¿ya? Pero no es como aquel que se olvida el móvil en casa, no, fue un olvido consciente de abandonar a su Dios. Fíjense, el versículo 10 lo explica. Olvidaron a Jehová en el versículo 9, los vendió a sus enemigos y fíjense el versículo 10. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado, literalmente hemos abandonado a Jehová y hemos servido aquí a Baales y a Astarot. Líbranos. ¿Se dan cuenta? El olvido fue un abandono consciente, mis hermanos, de cometer ¿qué? Un acto claro de idolatría. Miraron a los Baales, miraron a Astarot y creyeron, como dice Deuteronomio 32, creyeron que ahora esos Baales, esas vanidades eran ¿qué? Sus salvadores, sus rocas salvadoras que nada podían hacer. Fue un acto de idolatría. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque asignaron a esos Baales una prerrogativa que solamente le pertoca a Dios, y es ser Salvador. ¿Y cuál es el último acto de idolatría que cometieron? ¿Saben cuál es? Versículo 12. Cuando Nahash llegó, me dijisteis, no, danos rey. Ese fue el último acto de idolatría para Israel en ese momento. Porque confiaron más en ese rey, confiaron más, mis hermanos, en lo que era ese sistema gubernamental que no en su Dios. Le atribuyeron prerrogativa de salvación a eso y no a su Dios. Se olvidaron de él. Para ellos fue el rey. La pregunta quizá que deberíamos hacernos nosotros es, para nosotros, ¿qué puede ser, mis hermanos? ¿Qué puede ser aquello que muchas veces, mis hermanos, miramos y atribuimos prerrogativas de salvación, olvidándonos de que nuestro Dios es Salvador? Fíjense que cuando, mis hermanos, miramos a lo que puede satisfacer nuestra vida, nuestros deseos, mis hermanos, esto es atribuir en cierta manera
prerrogativas de salvación, de lo que pueda satisfacer el alma de uno, a una cosa que no es Dios. Y eso es un acto de idolatría. Fíjense que este es el pecado que cometió Israel. Abandonaron a su Dios, abandonaron el pacto con su Dios. Fueron infieles. Y uno diría, aquí no hay solución a esto. Pero fíjense los versículos 13 al 15, mis hermanos. Dios les dice, bueno, aún y el error que habéis cometido. Fíjense cómo ahora empieza a entrar la misericordia en el texto, mis hermanos. Aún y el error que habéis cometido, dice, bueno, oye, si os volvéis a Dios y seguís y obedecéis sus palabras, haréis bien. Si no, haréis mal. Dios les está diciendo, volveros a mí. Fijaros, esto me llama la atención, mis hermanos. ¿Por qué? Porque uno puede pensar, madre mía, el error que he cometido. ¿En qué lío me he puesto sabiendo que Dios no quería esto y me he puesto en ello? Pero escucha el versículo 14. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dios en cierta manera tiene la misericordia aquí de decir, si te has equivocado, bueno, no hagas tu pecado más grande, sino que teme a Dios, vuélvete a Él, sirve a tu Dios. Por tanto, fíjense que en este primer punto, mis hermanos, Dios tuvo a bien con Israel y puede tener a bien con nosotros el mostrarnos por su palabra y por su historia el mal que quizá hemos podido hacer de abandonar y olvidarnos de nuestro Dios. Pero ahora, si acabásemos aquí, mis hermanos, quizá alguien quiera acabar, pero no puedo acabar aquí. Las cosas quedarían mal. Pero ahora, mis hermanos, fíjense la segunda mitad, cuando Dios vuelve a llamar a Israel al estrado. Y mis hermanos, Dios llama a no apartarnos de Él, aún y el mal que hayamos podido cometer delante de Él. Entonces, eso es grandioso. Dios nos llama a no apartarnos de Él, aún y el mal que hayamos podido cometer contra Él. Nos llama primeramente, nos llama a volver a la fidelidad y servicio de pacto a nuestro Dios. Fíjense ahora a partir del versículo 16. Esperad ahora, ahí está ese verbo otra vez, levantaos, presentaos, esperad ahora. Y ahora de aquí en adelante, toda esa sección tiene, mis hermanos, el contexto de pacto. Hay mucho lenguaje de pacto, lo veremos. Pero fíjense que ahora aquí, mis hermanos, Moisés a Samuel les va a decir, bueno, voy a pedir por truenos y lluvia. No sería bien algún Samuel que pidiese por eso porque está muy seco todo, mis hermanos, hoy en día. Pero voy a pedir por truenos y lluvia. Samuel pide por truenos y lluvia, ¿para qué? Para confirmar a Israel ese mal que han cometido delante de su Dios, abandonándolo y olvidándose de él. Samuel pide, ¿y qué es lo que sucede, mis hermanos? Llega la lluvia y llegan los truenos. E Israel temió. Fíjense en los versículos 18 y 19. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta? Israel temió, mis hermanos. Y aquí la idea de temer no es reverencia, Aquí la idea de temer es que Israel tuvo miedo, mis hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué esa lluvia y ese trueno generó ese temor en Israel y ese decirle, ora por nosotros por el pecado que hemos cometido? Y las razones son dos, mis hermanos. Fíjense, la razón, una está en el versículo 17. Fíjense el versículo 17, lo que pregunta aquí Samuel. ¿No es ahora la siega del trigo? Eso era entre mayo y junio. Y mis hermanos, entre mayo y junio, en lo que era Israel, las lluvias eran raras y escasas. Por lo tanto, en un periodo de tiempo donde no había prácticamente lluvias, eran raras y escasas, que llegasen tormentas con truenos, era significativo. Pero lo segundo por lo cual Israel temió, mis hermanos, es porque esa lluvia y esos truenos, piensen en Deuteronomio, eran señales, mis hermanos, que Dios dijo que utilizaría para mostrar si su pueblo había sido fiel o había sido infiel al pacto. Él traería o no traería lluvias, cosecha o no traería cosecha en función de la fidelidad o no fidelidad de su pueblo al pacto. Por lo tanto, mis hermanos, Israel entendió.
Israel que entendió que esa lluvia y truenos tenían que ver y estaban relacionados con el pacto que Dios hizo con ellos. Que aquí no estaban tratando con un Baal, que aquí no estaban tratando con una Asera, que aquí estaban tratando con su Dios, que estaban tratando con su Dios de pacto, que estaban tratando con el Dios que tiene la lluvia y los truenos en su mano y que puede utilizarlos como Él determine y desea, mis hermanos. E Israel entendió estas señales del pacto y le dijo a Samuel: ora por nosotros. Fíjense el versículo 19. Fíjense qué desesperación podía haber aquí en Israel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos. ¿Se dan cuenta? Dices que está todo perdido. Samuel, si no ruegas, el único fin es la muerte para nosotros. ¿Por qué? Fíjense. Porque a todos nuestros pecados, es decir, a toda esta historia de la salvación que hemos ido acumulando pecados, a todos estos pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. ¿De qué se dieron cuenta, mis hermanos? De que acumularon una masa crítica de pecado inmensa sobre su vida. Y cuando llegaron a este punto podían pensar: estamos muertos, ya no hay salida para nosotros. Podían llegar a este punto y pensar o estar en su vida avergonzados por esa masa de pecado. Y saben, cuando hay vergüenza, cuando hay una conciencia culpable por haber cometido algo malo o una gran cantidad de actos malos, esa conciencia culpable y vergonzosa, ¿saben lo que tiende a hacer, mis hermanos? Tiende a apartarse, tiende a esconderse como Adán y Eva se escondieron de su Dios que se paseaba por el jardín del Edén. Podían pensar y decir: aquí el pecado es demasiado grande, imperdonable, y si me presento delante de Dios no recibirá a uno con una carga de pecado tan grande. Pero qué glorioso es nuestro Dios, mis hermanos. Porque fíjense que a esta situación, miren cómo responde Dios, mis hermanos. Fíjense ahora al versículo 20. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Dios no cierra los ojos, vosotros habéis hecho todo este mal. Pero con todo eso, no os apartéis de en pos de Jehová. Y fíjense que 2 veces utiliza la idea de apartarse en el versículo 20. No os apartéis de Jehová, sino que servidle de todo vuestro corazón. Y ahora fíjense el versículo 21. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Dios está diciendo: no os apartéis aún y el mal que habéis cometido, aún y el gran pecado, Israel, que habéis cometido, aún y la masa crítica de pecado que hay en vuestra vida. No os apartéis de vuestro Dios, no os apartéis a vanidades, a ídolos que no sirven de nada, que no libran, que no perdonan, que no sanan. No os apartéis de vuestro Dios, porque Él es quien, Él es el único que puede perdonar esa infidelidad y perdonar ese pecado. Mis hermanos, debemos entender que cuando el pecado es grande en la vida de uno, mis hermanos, a veces se genera esa vergüenza. Esa vergüenza, mis hermanos, ¿de qué? Esa vergüenza de que uno dice: no puedo acercarme a Dios con esa carga de pecado en mi vida. Pero lo que suele hacer es no acercarse a Dios y acercarse a otras cosas vanas, pensándose que pueden acallar su conciencia y perdonar su pecado. Porque el ser humano en el corazón tiene la necesidad de salvación y tirará hacia un lado o hacia otro, mis hermanos. Y fíjense que aquí, mis hermanos, Dios le está diciendo a Israel: Israel, no te apartes de mí. La pregunta es: ¿cómo Dios podía hacer esto? ¿Cómo Dios podía pedir esto a Israel aún y el mal que había cometido? ¿Saben cómo Dios podía hacerlo? Por quién es Dios y por su pacto. Fíjense los 2 porqués que hay en el versículo 22. No os apartéis de mí, no vayáis frente a otros dioses vacíos. ¿Por qué? Versículo 22. Pues Jehová no desampara a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. ¿Se dan cuenta? 2 porqués. No os apartéis de Jehová, porque Dios no os desamparará. No por quien sois vosotros, Israel, sino por el gran nombre de Dios.
Porque Dios no dejará que su nombre sea avergonzado. ¿Por qué? Segundo, ¿por qué? Porque Él ha querido soberanamente haceros su pueblo. Israel, cuando la sangre del cordero fue derramada en Egipto y puesta en los dinteles de las puertas, fuiste salvado de tu esclavitud de Egipto, fuiste llevado al Sinaí y formado como el pueblo del pacto por la soberana voluntad y misericordia de Dios. Y Dios no os desamparará como pueblo suyo, por la gloria de su gran nombre. Por tanto, no te apartes de Él, porque Él es tu perdonador. Él es tu Salvador. Y mis hermanos, qué glorioso es ver esto, mis hermanos, cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso, mis hermanos, que estas palabras pueden llegar a nosotros, cumplidas en Cristo Jesús, aquel que derramó su sangre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en Cristo nos hizo su pueblo. Y en Cristo no desampara a los suyos. Y en Cristo, mis hermanos, uno puede escuchar esas palabras: no os apartéis de mí. Quizá uno puede estar, o quizá puedes estar como estaba Israel en esta situación. En tu vida cristiana, en esa lucha de la santidad, quizá por tiempo has andado lejos y hay una gran masa de pecado en tu vida y esa vergüenza: no puedo acercarme a Dios así porque no me recibirá. Recuerda esas palabras: por su gran nombre no os desamparará a aquellos que ha salvado en Cristo Jesús. Por eso antes he dicho que Dios puede tener a bien mostrarnos ese mal en nuestra vida, porque si no lo hiciese, ¿de qué otra manera, mis hermanos, uno puede acercarse a Dios? ¿De qué otra manera uno puede acercarse, mis hermanos, en arrepentimiento y en consagración a Dios? No os apartéis de mí, servid a Dios de todo vuestro corazón. Es un llamado, mis hermanos, a la consagración, a volver a Dios, porque Él es quien perdona, salva y a Él servimos. Fíjense, mis hermanos, que Dios lo hace de esta manera. Lo hace por medio, mis hermanos, de llevarnos a Él, de volver a su fidelidad, pero también por confiar, mis hermanos, en la mediación y enseñanza de nuestro mediador. Fíjense cómo acaba este texto, mis hermanos. En 5 minutos terminamos. Fíjense, mis hermanos, ahora en el versículo 23. Así que, ahora dice Samuel, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y ese camino bueno y recto está en los versículos 24 y 25, que es la fidelidad o la infidelidad al pacto. Pero ¿qué es lo que dice aquí Samuel? Dice algo glorioso, mis hermanos. Toma en cierta manera la función de sacerdote sin serlo. Dice: así que, ya que Dios nos desamparará, pueblo de Israel, ya que Dios nos dejará por amor a su nombre, aun y como habéis pecado, acercaros a Él, porque Él nos desamparará, porque Él perdona y salva. Ya que Él nos desamparará, el resultado, dice Samuel, es que lejos esté de mí pecar contra mi Dios. ¿De qué manera? Parando de cesar por vosotros. Lejos esté de mí de dejar de interceder en oración por vosotros. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Samuel seguirá intercediendo en oración por el pueblo de Dios delante de su Dios. Y no solamente, mis hermanos, seguirá intercediendo, sino que enseñará el camino bueno y de rectitud al pueblo, para que vivan en fidelidad y servicio de todo corazón a su Dios. Por tanto, Israel, mis hermanos, tenía la confianza de acercarse y no apartarse de su Dios por 2 cosas. Una, por quién era Dios y el pacto que hizo con ellos en la sangre del Cordero en Egipto, mis hermanos. Y 2, porque había un hombre que no cesaría de rogar por ellos delante de su Dios y de enseñarles el camino bueno y recto. Y saben que, mis hermanos, ¿cómo necesitamos un hombre así? Y uno puede pensar: sí, los hombres tienen que tener esa función de sacerdotes en su casa, ciertamente, pero no estoy hablando de eso, mis hermanos. ¿Cómo necesitamos un hombre así, íntegro, con plena autoridad en su palabra, que sea capaz de no cesar de rogar delante de Dios por nosotros y enseñarnos el camino recto? Y este, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios nos dio a Cristo. Dios nos dio a Cristo para el mal que hemos cometido delante de Él. Porque 3 cosas rápidas, mis hermanos. Cristo
es el cumplimiento de toda esta historia de la salvación. Mis hermanos, cuando pensamos en Cristo, no hay persona, no hubo ser humano más íntegro y perfecto que nuestro Señor Jesucristo. Su vida y su ministerio tuvo integridad de principio a fin. No se aprovechó nunca de su ministerio. No quiso la gloria eterna que le pertocaba como su propio beneficio y su propio provecho. La dejó para hacerse como uno de nosotros. No se halló engaño en su boca. No se halló mentira en su boca. No se aprovechó de su posición oprimiendo al pueblo. No apagó el pábilo humeante. No cascó la caña dañada. Incluso, mis hermanos, un pagano como Pilato delante del pueblo, que llegó a decir de Cristo: no hallo delito en él. Mis hermanos, fue la persona y sigue siendo la persona que su vida y ministerio fue íntegro de principio a fin. Por tanto, mis hermanos, su palabra tiene plena autoridad. No solamente por ser Dios encarnado, sino porque fue aquel que proclamó la palabra de Dios, su propia palabra, sobre una integridad pura, perfecta y absoluta. Por lo tanto, es una palabra que debe ser escuchada. Es una palabra a la cual no puedes cerrar tus oídos. Es una palabra, pueblo, que debes escuchar y que debes atesorar. Y esa palabra es lo mismo que Samuel dijo al pueblo. Es la palabra del testimonio de los hechos salvadores y justos de Dios. Cuando fue Cristo mismo camino a Maús quien le dijo a esos discípulos: no os he dicho que debía cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, todo lo que está escrito de mí en esa historia de la salvación. Y esa historia en la palabra de Cristo sigue llamándote y sigue llamando a la humanidad al estrado, y da testimonio de que esa historia es la historia de la salvación en Cristo. De que en esa historia, cuando te enfrentas a ella y te enfrentas con el cumplimiento de ella, la cruz y la resurrección, y ves ahí a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, clavado en aquella cruz, te enfrentas con algo glorioso y terrible al mismo tiempo. Te enfrentas con el glorioso Salvador que Dios dio a este mundo, el glorioso Salvador que te dio, pero te enfrentas con lo terrible de que eso te muestra lo pecador que eres. El mal que hemos cometido delante de nuestro Dios. Pero ese evangelio muestra esto, ¿sabes qué? No para que temas, sino para que te acerques a ese Salvador en arrepentimiento de tus pecados para servir a tu Dios. Porque es por Cristo por quien podemos volver a Dios y servirle. Por Él podemos volvernos a Dios y servirle, mis hermanos. Fíjense que esta historia que hemos visto, que este primero de Samuel 12, mis hermanos, acaba cumpliéndose en Cristo. Y la pregunta que es: ¿has estado tiempo lejos de Dios? ¿Has estado tiempo apilando pecado en tu vida? No te apartes de tu Dios. Mira a Cristo Jesús, en quien hay perdón y salvación. Puedes quizás acercarte a Dios como el hijo pródigo y puedes decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. No soy digno de ser llamado tu hijo por cómo he vivido, por cómo me he comportado. No soy digno. Y el Padre, mis hermanos, el Padre podría decir: sí, no eres digno, pero en Cristo te he hecho digno. Por amor de mi nombre, por el pacto en la sangre del Cordero, mi hijo, no te desampararé. Vuélvete a mí y sirve a tu Dios. Mis hermanos, ese es el llamado de ese primera de Samuel 12. Y uno puede pensar: pero en mi vida voy a seguir cayendo, voy a seguir pecando. Y mis hermanos, lo último es que Cristo es nuestro gran mediador y maestro. Porque aquel que murió en la cruz y resucitó, mis hermanos, es aquel que ascendió y está ahora a la diestra del Padre. ¿Y saben qué? No cesa de rogar por los suyos. No cesa de rogar por ti. Cuando tienes esa caída, Cristo no cesa de rogar por ti y de decirle: Padre, mira mi obra redentora aplicada a su vida. No cesa de rogar por ti delante del Padre. Por eso puedes tener la confianza de acercarte al trono de gracia y de pronto auxilio y de socorro, porque ahí está tu mediador fiel y misericordioso, Cristo Jesús.
quien sigue enseñando el camino recto y justo en tu vida y en la vida de su pueblo por medio de su palabra. Una palabra que debemos atesorar, meditar, leer, obedecer, porque es la palabra de nuestro mediador que nos enseña el camino bueno y justo de fidelidad y servicio a nuestro Dios. Quiera Dios, mis hermanos, quiera Dios que este mensaje no quede en corazones vacíos, sino que Dios obre según y de acuerdo a su voluntad. Así que pediría ahora, mis hermanos, antes de acercarnos a la Santa Cena, de que cada uno de nosotros tuviese un tiempo de meditación personal. Y en ese tiempo, mis hermanos, meditases si quizá Dios, en su soberana gracia y misericordia, ha mostrado ese mal o abandono de Dios durante tiempo, ese llamado de volverse a Él, para que esta mesa, pan y vino, sea el momento de volver a restaurar ese servicio de todo corazón a tu Dios.